Bueno, vamos regresando. Voy a seguir contestando algunas. Dice, ¿podría repetir lo que dijiste de la depresión? Sí, que cuando digo distintas soluciones, no significa que sean las únicas, ¿eh? Porque hoy no es un taller de depresión, ni es un taller quizás de neurología para ver un Parkinson. Les estoy dando algunas. El verdadero trabajo es conocer tu historia y ver qué es lo que generó tu enfermedad. Es un trabajo, en ese sentido, es un trabajo de conocimiento interior. Y en cierto sentido, el conocimiento del sí mismo es un trabajo personal, ¿sí? Entonces, no quiero que se quede con que esto así es, porque nuestro cerebro humano tiende mucho a buscar reglas absolutas, lo absoluto, lo universal. Y yo te diría que la biología, el universo es relativo porque no hay absoluto. Siempre estamos descubriendo más y más de lo que nos conforma, ¿ok? Entonces decía que la depresión puede ser un tema de un desgaste hacia un proyecto o una lucha tan grande que la solución para no morir en esa lucha es la depresión. Y la más general de la psicosomática es que hay estreses, las tolerancias altas y bajas, y que la persona está entre estreses muy altos y bajos, altos y altos, o bajos, muy bajos, y mucha presión de tristeza y mucha presión de exigencias, y una solución es estar abajo de ese estrés que es la depresión, ¿sí? Giselle Peña, hola Gis, dice Rosemelina, Edgar, ¿nos puedes compartir sobre el vitiligo? Es que ahorita platicaba con mi equipo y me decía, compárteles que mejor sigan con nosotros, sí, va a haber otros talleres. Yo tenía mis dudas de dar este taller porque no me imaginé que la gente estuviera tan interesada. A las personas nos interesan más, según mi apreciación de los últimos años, cuestiones que tienen que ver con las parejas, el dinero, etcétera, todo ese tipo de situaciones. Pero veo que hay muchas inquietudes, ¿no? Entonces, eh, yo no quisiera hacer como un diccionario de preguntas y respuestas, porque hay libros que se dedican a esto. Para mí, si te quiero aportar algo que sea diferenciador, es que en esos libros no viene esto. Entender la enfermedad, esa es la clave. Entender la enfermedad, no entender eh, algo tan preciso, porque esa precisión es, si lo podemos entender, una forma de cómo estás viviendo la vida, ¿sí? Dice, ¿tú estás en la Ciudad de México? Sí. Dice Silvia Mata, llevo un largo proceso y uno de los proyectos que no he logrado se llevó a cabo es tener una solvencia económica para seguir un estudio y compartir lo que ahora sea a los demás. Eso es algo que continuamente me pasa y sí lo he estado cargando, justificando, evitándolo muchos años. Muchas gracias, Silvia, un testimonio. Y dice María Teresa, Edgar, hay interrupciones en la transmisión desde el segmento anterior. Lo peor es que no se recupera el audio. Gracias de antemano. Tere, decidimos también Webinar Jam porque es una plataforma bien distinta y esta no jala tanta de tu necesidad de Wi-Fi como un Zoom. Entonces puede ser que sea tu conexión. Revísala. Si Edgar, te voy a seguir, tienes mucho que dar. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos con las diapositivas. Pero esta es la parte arcaica. ¿Pero qué sucedió después? ¿Qué más pasa? Vamos, ¿dónde me quedé? ¿Sí? En esta. ¿Sí? Comienzo. Ahí está. ¿Sí? Aquí estamos. Esta segunda parte y final de este taller es entender el sentido biológico. Aquí ya desde la anterior exposición podemos ver que todo tiene un sentido biológico, ¿sí? Que todo tiene un porqué, un para qué, más bien un para qué, y hay un sentido. Y entonces el sentido biológico fue lo que descubrió un señor que mi respeto y mi honra. Y este señor es el señor Hammer. El doctor Hammer entendió que la enfermedad, como les venía yo compartiendo, es un proceso evolutivo donde el cerebro, por eso el título de la ponencia es Cuando enferma el cerebro, ¿sí?
está buscando una solución para mantener la supervivencia. Pero él no solamente se quedó con este aspecto arcaico. Les cuento un poco la historia, porque veo que hay muchas personas que están conociendo esto, otras que ya lo quizás conozcan la historia, pero vale la pena poner de manifiesto. Él estaba como cualquier persona, viviendo su vida, tiene su esposa, su familia, y de pronto, que esa es la parte clave de la supervivencia, hay un drama. Sí, hoy puedo yo tener un pequeño problema y a lo mejor mi hijo, pues me peleé con él, o quizás me dejó sin comida a mi esposa y estoy molesto, o quizás está un poco enferma mi madre y estoy triste. Si se dan cuenta, son estreses, es la vida cotidiana, es el día a día. Alguna vez una persona me preguntó y me dijo, o vino a un taller y me dijo, quiero que me quites todas las emociones, quiero que deje de tener eh, estos problemas emocionales y dejar de enfermar. Hacer eso, si existiera esa posibilidad, le restaríamos todas las herramientas para poder gestionarse a tu cuerpo, a tu persona. Porque todo el tiempo estamos teniendo experiencias de tristeza, de alegría. El problema es cuando hay tristezas mayores. Y eso es lo que le pasó a Hammer. Un día estaba bien y otro día no. ¿Y por qué no? Porque su hijo fue asesinado. Y él, médico, oncólogo, enfermo. ¿Y de qué? Cáncer. Y su mujer, cáncer también. Paradójico, ¿no? Y ahí es donde él quiso ver más allá. Se dice que este mundo es de las personas que no están satisfechas, de los insatisfechos, de los rebeldes. Y él fue un insatisfecho. No le satisfizo su experiencia médica para entender por qué él le dio cáncer y a su mujer también. Podremos pensar que fue el mismo bicho que les inyectó el cáncer, ¿no? Porque, repito, puedo pensar, puedo creer y puedo sentir, pero eso no significa que sea la realidad. Y se puso a investigar. ¿Y qué descubrió? Atrás de toda enfermedad, que esa es la parte que alguien me preguntaba al principio, y dije, vamos a llegar cuando vamos con Jaime, hay un gran impacto, una gran experiencia llamada shock, a lo que él le llamó en honor de su hijo, Dear Hammer Shock. Y este Dear Hammer Shock, o shock, distintos autores lo llaman como shock, Dear Hammer Shock, Bioshock, Psicochoc. Y yo le diría un gran evento emocional, un gran golpe emocional. Y descubrió que toda enfermedad, atrás, porque se puso a investigar, que toda enfermedad tenía que ver con un gran shock. Aquí ya es un matiz distinto, porque en la parte arcaica veíamos estreses y aquí es una gran experiencia. Si se dan cuenta, la parte arcaica se las estoy queriendo compartir desde un punto de vista de estreses, pero esto es más personal, es más humano. Un shock que rompió mis paradigmas, ¿sí? Por eso ponía este ejemplo, ¿sí? De que podemos tener experiencias de tristeza, de enojo, pero son esas experiencias. De esas no voy a enfermar. ¿Cuáles son las que voy a enfermar? Por favor, precisemos. Son grandes impactos, ¿sí? Grandes shocks, ¿sí? Dice Adi Saucedo, la nueva medicina germánica. Hammer es la base para todo este conocimiento. Es correcto, Fernanda. Y eso es, dice Angie, es emocional o psíquico, es todo. Porque lo psíquico, vamos a verlo con más precisión con la psicosomática, Angie. Y entonces a Hammer le debemos esto.
se puso a indagar, a descubrir y vio que había enfermedades, como por ejemplo un cáncer, ¿sí? Y dependiendo del el órgano, veía que había cosas en común, ¿sí? Que habían vivido los pacientes. Y descubrió que el contenido de un conflicto y la forma en que lo vivía el individuo iba a manifestarse este bioshock, este impacto emocional en el cuerpo. Y no es lo mismo, y escuchen, aquí vamos a empezar a hacer un poquito más esta experiencia más práctica. Cuando yo digo, no puedo tragar a mi jefe, no es una experiencia del sistema osteoarticular, porque tragar es del sistema digestivo. Y aquí es donde empieza la experiencia bonita de la descodificación. Estaba yo un día con el padre de la descodificación, que fue alumno de Hammer y de alumno de Claude Sava. Estaba con él en Tepito, ¿sí? Porque son de esas experiencias que uno le da a la vida, porque no todo es estar en una aula recibiendo información como esta, ¿no? A veces los viajes, este tipo de experiencias, estas minucias de la vida cotidiana te dan también información valiosa. Y me decía él, yo creo que, porque le encantaba, cada vez que viene, y el día que venga, que es próximamente va a estar en agosto, Cristian en Memoria Emocional, quizás me diga, Edgar, vamos a Tepito, porque le encanta ir a comprar chácharas. Y chácharas de rock. Y me decía que la descodificación es el arte de escuchar y entender y oír al cuerpo, ¿sí? Entonces esto es un poco eso. Cuando yo digo, no puedo avanzar, ¿quién avanza? ¿Mis ojos? ¿Mi pelo? Son mis piernas. Entonces, dependiendo de la experiencia, descubrió el que esa experiencia va a determinar en qué área del cerebro se va a manifestar. Perdón, qué área del cuerpo se va a manifestar. Y también descubrió algo que es la triplicidad. ¿Y qué es la triplicidad? No solamente la enfermedad se va a manifestar en el cuerpo. Por ejemplo, una diabetes se manifiesta como un problema del páncreas, pero también se va a manifestar ¿en dónde? En el cerebro. Y a esto es la lucha de los distintos seguidores y alumnos de Hammer, de la medicina germánica, que es los focos de Hammer. Y que, dicho sea de paso, por eso me encanta poder compartir, nosotros en Memoria Emocional tenemos a uno de los mejores lectores de focos de Hammer, que es un neurocientífico argentino que, les repito, en algún momento vendrá, porque yo en terapia no les pido a las personas, tráete tus focos de Hammer para ver tu enfermedad. No, lo que él descubrió, ¿sí? Es que se da este impacto, este bioshock se va a manifestar tanto en el cuerpo con un síntoma como en la cabeza. Y son focos o huellas en el cerebro. Y eso les llamamos los focos de Hammer. ¿Sí? Y entonces se manifiesta esta triplicidad. Se manifiesta en él la psique porque hay un comportamiento relacionado con la enfermedad. Y hay una manifestación física que es en el cuerpo y hay una manifestación en el cerebro que es el foco, ¿sí? La triplicidad de la manifestación del órgano, el cerebro y donde más, comportamiento, Aime, el comportamiento, la psique, el comportamiento, cómo se comportan las personas. Y eso ya no es un tema que tendremos que ver a nivel médico, pero una persona, por ejemplo, de un problema de tiroides, su conflicto está en cómo se maneja en el tiempo. Y un conflicto de, no sé, un conflicto digestivo es esta persona
que está manifestando un comportamiento digestivo. ¿Sí? ¿Cuál es un comportamiento digestivo? Pues no puedo procesar, me caga esta situación, o sea, todo en relación a un comportamiento en relación con el síntoma, ¿sí? Y eso es lo que descubrió Hammer, que en esencia hay una manifestación en el cuerpo de un gran evento, un bioshock, ¿sí? Y también es algo importante, ¿eh? Yo siempre lo digo, y que quizás no sea tan valorado esto, pero antes de Hammer, la ciencia médica se especificó y se especializó en los procesos, ¿sí? De descubrir cómo funciona el cuerpo, pero no propuso leyes. Y eso es lo rico de la propuesta del doctor Hammer. A través de sus 5 leyes, que no es mi interés ni mi intención enseñarlas, porque yo no sigo a pie de juntillas a Hammer, porque es como ser, no sé, como ser un actuario y quedarme en aprender matemáticas, ¿sí? Las matemáticas las utilizo, pero para mi trabajo es una especialidad. Entonces, Hammer es la base de todo, pero hay precisiones. Entonces, si a alguien le interesaría estudiar, pueden profundizar las 5 leyes biológicas de Hammer, donde reveló en pocas palabras lo que les quiero compartir, que un síntoma es un impacto emocional de conflicto y que el inconsciente, ahora estamos hablando del inconsciente, responde con un sentido biológico, ¿sí? Y es un sentido que tiene una experiencia visceral y que está fundamentado según la personalidad. Hay personas digestivas, hay personas de aire, o sea, problemas de pulmones, hay personalidades. Entonces lo voy a manifestar dependiendo de mi personalidad. Ya él sí, Tolsa dice, habló sobre las creencias de Burlington, se las recomiendo, también muy bueno, pero ya es más avanzado. Y dice, una utilidad, o sea, la enfermedad tiene una utilidad, es la adaptación que veníamos diciendo, ¿sí? Y tiene una intención positiva, porque es un programa de adaptación, ¿sí? Y tiene una coherencia. ¿Cuál es la coherencia? Y hay que buscarla en la historia de la persona, la enfermedad. Y entonces aquí viene la parte interesante. Y voy a empezar a poner ejemplos. Él descubrió, ¿sí?, que hay fases para entender la enfermedad. Y la fase de la enfermedad es esto. ¿Sí? Pizarra. ¿Dónde podemos tener una pizarra? No. No creo que pueda poner aquí la pizarra. No. No, pero lo voy a describir. Lo que descubrió es que existen un estado de salud a lo que le llamamos estado de normotonía, se llama así como lo ve la medicina germánica, y es un estado donde el equilibrio, la homeostasis del cuerpo está en una templanza, está en, en, en un estado de salud. Viene el bioshock, ¿sí? Y la persona entra a una experiencia de enfermedad llamada experiencia de simpaticotomía. ¿Y qué significa esta experiencia? Está en estrés, el famoso sobreestrés que hablábamos. Y mientras haya este estrés, significa que existe todavía el conflicto. Y descubrió después que viene una fase resolutiva, ¿sí? Que es una fase curativa, y después la salud, regresar a normotonía. Y lo interesante es que estas fases tienen que ver con la solución del problema y que no vamos a entrar de nuevo a la salud hasta que no se solucione ese bioshock. Y aquí viene la parte interesante. Hoy puedo tener una experiencia y
escuchaba, miren, este tema de haberles puesto videos y poderles este tipo de testimonios, es mucho de mi equipo pues de comunicación, porque decían, hay personas que no conocen tu trabajo, hay personas que no saben pues, cuánto has estudiado, etcétera, ni a qué te dedicas, y entonces decirles que hay una empresa humana, un proyecto que existe, que tiene carnita y todo les va a ayudar. La verdad a mí me da un poquito de pena porque no me interesa que hablen de mí, más bien me interesa compartir lo que he vivido durante 10 años, ¿no? Y que yo no me hice hace 10 años. Tengo mucho tiempo estudiando la complejidad del comportamiento humano. Y que lo que yo veía en uno de los testimonios hablaba alguien de un duelo. Sí, esa señora que estaba compartiendo trabajó en un taller donde estaba viendo las herencias transgeneracionales y cómo ella había vivido una experiencia muy traumática, ¿sí? Un duelo, un duelo en proceso tenía. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso de un gran impacto, de una pérdida, porque existen duelos reales como duelos simbólicos. Un duelo real es la pérdida de un ser querido y un duelo simbólico es la pérdida de un trabajo, de un negocio. Y eso es el proceso, haciendo una analogía, para poder ser más eh, asertivos y poder estar en un lenguaje más coloquial. El proceso de la sanación y las fases de Hammer son como las fases de duelo. De hecho, podríamos decir que todo proceso de sanación es un duelo, es un proceso de duelo, de adaptarnos a una gran emoción, ¿sí? Y que vamos procesando. En los duelos, Elizabeth Kubler-Ross nos dice que hay 5 etapas, para la psicosomática hay 9. Y todas estas fases, desde la negación, ¿sí? Como la tristeza, como el enojo, la negociación y demás fases, es lo que va haciendo el cuerpo, irse adaptando. Pero eso no significa que el proceso de haber sanado ese bioshock ha terminado. Por eso se sigue manifiesta la enfermedad en algunos casos. Sí, es normal que hoy tengo una gripa, pero tener una pulmonía que no sana y no sana es porque hay un conflicto que no se ha solucionado. Y esa es la clave del que nos dejó Hammer, que hay un bioshock y que, si quieren apuntar, que este es el regalo, ¿sí? De este taller, que cuando encuentras, porque es lo que decía Hammer, cuando encuentras la solución, o más bien encuentras el origen de tu problema que te manifestó la enfermedad, la biología va a bloquear la manifestación del síntoma. Y sí, es en cierto sentido una verdad, pero es una verdad relativa, porque son en casos donde hay un conflicto unifactorial. Y ahorita lo vamos a ver con la psicosomática, porque se vuelve más complicada la psicosomática, ¿sí? Por eso cuando me decían si soy descodificador o hago medicina germánica, pues no, porque existe algo más complicado que propone la psicosomática del doctor Selam. Entonces, el siguiente propuesta es entender cómo nos enfermamos, pero con esto quiero seguir profundizando. Entonces, la enfermedad tiene que ver con un evento que yo, como la pérdida de un ser querido, ¿sí? O el robo de una empresa, o la expropiación de mi casa, o el destierro de mi familia, ¿sí? Pongámonos en este punto, ¿cuántas personas no vivieron experiencias muy dolorosas y muy fuertes a raíz de toda esta etapa coyuntural llamada la nueva realidad, la nueva normatividad, donde estas personas tenían una casa, tenían
un negocio, etcétera, empleados, ¿sí? Y cuántas cosas se generaron a raíz de esto. Y aunque nosotros, los que no tuvimos esta enfermedad, sí nos vimos afectados. Algunos tuvieron que hablar en estos medios. Por favor, tengo un año hablando en esto. Por eso no me conocían. Yo era un acérrimo de no hablar públicamente porque se me hacía pretencioso. Porque la gente que hablaba en público para mí era como un medio para poder manifestar mi persona y a mí no me interesaba. Yo decía, mi interés y mi trabajo es en compartir en aulas cerradas, con personas, etcétera. Y cuando me di cuenta que esto era tan necesario, pues tuve que salir del closet y compartir. Y no me gustaba. Es más, ¿saben qué hacía ahorita? Podrían estar más de uno diciéndome que cómo he cambiado, porque yo no veía la cámara, siempre estaba viendo arriba, porque no me hallaba. Y ahora cuántos no nos hemos hallado en eso. Tuvimos que confrontar estas nuevas realidades, tuvimos que adaptarnos. ¿Y cuántos de estos no vivimos situaciones que no hemos olvidado, que no hemos cerrado el círculo? Y eso es la enfermedad, el proceso de cerrar ese BioShock. Esto es la idea de esta ponencia, que se den la oportunidad de ver que ahora existe una propuesta que hoy les estoy compartiendo, que no es nueva, pero que como decía eh, un, una persona francesa, un científico francés, decía que las experiencias de los avances científicos tardan en permear 30, 40 años en la sociedad. Y tiene mucho sentido. Yo recuerdo cuando tenía 10 años, hoy que tengo casi 50, 12 años, cómo estaban los teléfonos y cómo de pronto empezaron a llegar los teléfonos celulares, ¿no? Y eran unos ladrillos, ¿no? Y sabíamos que en esa generación que veíamos este cambio de esos ladrillos, pues eran solamente algunas personas que tenían estos teléfonos. Ya no digo de los que tenían esos teléfonos en los autos. Y ahora, todos, la persona que me ayuda en la casa, hasta un directivo, para todos ellos es normal este aparato. Tardó 30 años en llegar. Y esta información, mi trabajo es compartirla para que todos sea del dominio público esta situación, que la enfermedad tiene que ver con un problema de una emoción que, si quieren apuntar, descubrió Hammer, que era vivido en soledad. ¿Cuántos de nosotros después de un evento, de un shock, nos aislamos? Lo vivimos en soledad. No tiene solución. Fue vivido a un nivel dramático. ¿Qué es dramático? Con mucho dolor, con mucho pesar y sin solución. Eso es el motivo de una enfermedad, porque como está, fíjense, hay contrasentidos que hacen que estén ahí, no hay una salida. Fíjense, tengo un problema que, por eso esta analogía o esta frase de la enfermedad es la batalla que perdí. No la gané, si lo hubiera ganado, pues estaría celebrando la victoria, pero es una batalla que perdí. No encontré la solución. Lo viví en soledad, aislado. Obvio, hay entre líneas en el que no lo hablé, porque si estoy aislado no lo hablé. ¿Y cuántos han dicho? Y aquí hago un reforzamiento a esta propuesta general. Háblalo, porque el cuerpo enferma lo que calla. No solamente enferma lo que calla, enferma de lo que no ha podido resolver, de lo que no ha podido olvidar, de lo que sigue implicado, conectado. Yo en algún momento tuve en un proceso de duelo de una persona, sí, un duelo bloqueado. ¿Y cuál es su duelo bloqueado? Escúchenla, porque así es la emoción. Me dejó con mis hijas el muy canijo. Bueno, no dijo esas palabras, fue un poco más fuerte.
porque era del norte, entonces las personas del norte se les da un poco hablar fuerte. Bueno, en general hablamos muy fuerte los mexicanos. Y dijo que la había dejado sola y con sus hijas, el muy canijo. Y era una mujer que me estaba hablando del duelo bloqueado, de la muerte de su marido. ¿Se quedó en qué fase del duelo? En el enojo. Duelo congelado, 25 años de muerte de su marido. Y viene con problemas digestivos. ¿Y qué es el conflicto de los problemas digestivos? Está enojada. Las personas digestivas tienen mucho temperamento y no ha podido digerir esa muerte porque está enojada. ¿Sí ven? Entonces es esto. Más que preguntarme qué significa esto, ahora vendría el reencuadre que yo podría hacer. Tendríamos que buscar qué es lo que no has podido resolver y sanar. Y que este es el tema principal de toda la plática o de todo este taller. La enfermedad tiene que ver con algo que está ahí pendiente por trabajar de tu parte. Algo que no solucionaste. Y está activo. ¿Por qué está activo? Porque pensamos, no sé si recuerden que hubo una película que les recomiendo que vean. Quizás ¿saben? Las películas de niños son muy recomendables para muchas cosas porque si estos tres cerebros tienen que ver con experiencias distintas, el cerebro arcaico es como un adolescente, como un niño. Y a los niños no les puedes hablar en el lenguaje del adulto. Este adulto es el cerebro humano, ¿sí? Y a este niño tienes que hablarle con otras formas. Por eso me encanta cuando hablo de esto, lo primero que viene en decirles que quizás para mí un gran descodificador era Jesús, porque entendía los códigos ocultos de las personas. Y no solamente eso, era un privilegiado, porque sabía hablarle a las personas con este lenguaje metafórico. Entonces las metáforas, los cuentos, son la manera de hablarle a este cerebro. Y vean un cuento maravilloso que es este de las emociones intensamente. Ahí nos propone la película que tenemos un almacén de emociones, muchas emociones. Y estas emociones son almacenadas, no se olvidan, pero están vivas. Y mientras estén vivas, hay un estrés inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? Porque no lo vemos, porque están guardados, pero está activo. Y entonces una enfermedad es un estrés inconsciente de un bioshock que no se ha podido resolver. Y que el sistema, que esto ya es la psicosomática, se llama el sistema psíquico de protección, lo guardó para mantener y preservar la equidad mental del ser humano. Pero sigue vivo. Entonces la manera de equilibrar este sobreestrés es la enfermedad. Entonces vamos a entrar con la psicosomática clínica humanista. ¿Y qué me dice la psicosomática clínica humanista? La psicosomática clínica dice, la mente también es un sistema de protección. Si la biología protege, la mente también, pero no es la mente que trabaja los pensamientos, las ideaciones, no es esta área que trabaja la psicología. Es esta área que trabaja, sí, tiene que ver con aspectos psicológicos, pero su enfoque es mantener y preservar la integridad del individuo, y esa es la psicosomática clínica. Y entonces, para la psicosomática, y cuando hablamos de PCH, es psicosomática clínica humanista, a partir de ahora, tiene 3 puntos que les queremos proponer. El síntoma es un testimonio de toda una problemática general y que el síntoma es la corona de toda una historia conflictiva, personal y familiar. Voy a mandarles a mis chicos. Sharon, ¿me puedes ayudar? Te voy a mandar ahorita, porque sí se hace muy necesario este slide. Denme un segundo. Déjenme mandárselos a mi equipo. Y Sharon, ¿me lo puedes poner? ¿Sí? Ahorita para que lo compartamos. ¿Sí? Claro.
Gracias. Qué bueno. Yo pensé que estaba hablando solo porque como no los veo, ese es lo único que no está tan bonito de este Webinar Jam, que yo sí me veo, pero no los veo a nadie. Y eso es lo bonito de Zoom, pero ojalá muchos datos porque pues estamos no solamente presentando, sino también estamos mandando información de imágenes y la gente interactúa. Entonces es más complicado. Déjenme ver. ¿Dónde está? Te lo voy a mandar, Sharon, para que podamos ver. Yo no lo puedo poner aquí, ¿verdad, Sharon? Ok, se lo voy a Me mandar. parece que no, mejor yo lo mando, jefe. Ok, vamos a ponerlo y ya. Hubiera estado bueno que hubiera estado en la oficina compartiendo esto. Y entonces, cuando hablamos, ya no estamos hablando solamente de un BioShock, estamos hablando de todo un proceso. A esto nosotros le llamamos riel de la enfermedad, o sea, es un camino, ¿sí? Y este camino está compuesto por partes, ¿sí? Entonces, con esta imagen que voy a mandarle a Sharon, me va a ayudar bastante. Saben, también en algún momento cuando empezaba a traer este tipo de cosas o de talleres, me decían las personas, me decía mi equipo, tienes que decir a la gente que no está grabada, entonces tienes que dar este tipo como de testimonios de acciones para que vean que no está grabado. Pues bueno, esto es un buen testimonio para que vean que no está grabado, ¿no? Ahí va, Sharon, ya te lo estoy mandando, ¿sí? Y ahorita lo pones, por favor, Charito. Sí, Entonces, claro. cuando hablamos de que existe todo un riel de la historia de un síntoma, ¿sí? Estamos hablando que está construido por partes, ¿sí? Y entonces aquí viene el primer regalo que les quiero dar. No puedes enfermar de algo que no conoces. Está fuerte, pero ojo, si estamos hablando de que la enfermedad tiene que ver con emociones y experiencias, porque ya fuimos a ese nivel de sutileza. Entonces la enfermedad tiene que ver con experiencias que ya conoces, que ya viviste. Estábamos, repito, el fin de semana con Gabriel Castelá, que también esta persona es un doctor, igual que el doctor Selam, y que conocí afortunadamente el año pasado, porque una de las bendiciones que tuve de la pandemia fue contribuir con una cumbre que se llamó y se llama El poder de tu árbol genealógico, porque sí, mi especialidad, más que la enfermedad, es el tema el transgeneracional y el proyecto sentido, que al ratito tengo 60 alumnos que me están esperando, algunos están aquí como Michelle, que yo no sé cómo Michelle se metió a esto porque ya lo sabe, pero gracias por acompañarme, Michelle. Hay 60 alumnos que están esperando hoy en la tarde y durante 3 días vamos a ver proyecto sentido gestacional, ¿no? Y esa es una de mis especialidades. La enfermedad me gusta, pero me encanta más estas dos. Y en esa cumbre hablábamos del transgeneracional y el proyecto sentido y hablaba Gabriel de cosas que me interesó, porque ese es el proyecto de memoria emocional, traer a este tipo de ponentes para que abran nuestra conciencia y de un taller de miedos. Y uno de los principios del miedo es, el miedo viene a ser algo que tú ya conoces. No puedes tener miedo de lo desconocido, ¿sí? Hay una experiencia previa para poder tener miedo de algo, pues igual es la enfermedad. ¿Ya lo tienes, Charito? Sí, ya lo tengo, en un momento lo envío. Lo pones, más bien no me lo envíes, ponlo acá. Y entonces les voy a poner un ejemplo y este les va a encantar, ¿sí? Porque es la explicación en en unos minutos de lo que es una alergia, ¿sí? Y esto tiene que ver con el sistema psíquico de protección y lo que hacemos en la psicosomática clínica humanista. Y es la historia de una niña. Ella es una jovencita y de pronto tiene una experiencia traumática, el BioShock. ¿Cuál es su BioShock?
hay una experiencia de violación, ¿sí? En la violación, ella se ve sometida, ¿sí? A, no sé por qué me quitaron mi slide, pero bueno, se ve sometida, un ejemplo mío de la maternidad, sí, esa te la contesto ya al final, Diana, a una violación y es sometida en un granero, en un lugar donde está heno, polvo, ¿sí? Pelos de caballo. Y aquí se grabó el BioShock. Y voy a traer todo lo que en algún momento expliqué de la memoria o del cerebro arcaico. El cerebro arcaico graba todo, 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 todo. Sí registra la experiencia como tal traumática, pero no solamente eso. Graba todo, la temperatura, el aire, las condiciones, el lugar, las fechas, todo, todo, porque el cerebro humano, sobre todo su inconsciente, es una máquina de procesar datos y de recibirlos, hacer sinapsis de estas informaciones y guardarlas. ¿Para qué? Para tener información para sobrevivir, porque esa es la finalidad. ¿Sí? Ahorita Sharon va a poner este riel transgeneración, este riel de las enfermedades, que eso es lo que propone la psicosomática, que es todo un riel de conexiones. Y entonces esta niña graba todo esto. A esto se le llama la fase, si quieren apuntar, la fase muda de la enfermedad. ¿Y por qué muda? Porque no manifestó síntomas. Se graba la experiencia. Oh. Ya estoy, ya regresé. Ya me estaba saliendo, ¿sí? Y entonces en esta fase muda de la enfermedad, ¿sí? Lo que hace el cerebro es grabar toda esta experiencia. Y ella, Charito, ¿estoy ahí o me estoy saliendo? Te está saliendo, jefe. ¿Pero sí me escuchan? Sí. Ah, bueno, no sé por qué me estoy saliendo, pero yo sigo hablando. Y aparte está ahí algo moviéndose, ¿qué es? ¿No sabes? La presentación del iceberg se está cargando. Ah, se está cargando. Bueno, ¿y no me puedo aparecer yo? Sí, adelante, no sé, tu cámara se estaba marcándolo como prendido. No sé, pero sí me escuchan. Ahí voy de nuevo, pero no estoy saliendo, no sé por qué. Quizás porque está cargando. Bueno, el punto es, si me escuchan, es, grabó toda esta experiencia. ¿Y qué es lo que sucedió? La enfermedad o la alergia es un programa de alarma para prevenirlas de que suceda el BioShock. ¿Y cómo funciona esto? En la vida adulta, esta niña es alérgica al polvo, al heno y al pelo del caballo. ¿Por qué? Porque en su mente grabó que, y asoció, porque es una asociación, y asoció, gracias Sharon, y asoció que esta experiencia donde hay polvo, heno o pelo de caballo, hay una experiencia de peligro. Y entonces la alergia es para aléjate, porque aquí hay peligro. Y aquí entra el sistema psíquico de protección, basado en una experiencia previa. Por eso la primera gran aportación de todas las que hemos estado viendo es esta. La enfermedad es algo que ya viviste, pero existen estas fases. Y esta fase se le llama fase muda o fase programante de la enfermedad. Todas las enfermedades tienen una fase programante y se detonan cuando volvemos a vivir estas experiencias. Y aquí es donde viene lo rico. Por eso cuando me preguntan qué significa esto, no quisiera que me metieran a estos conflictos, porque tengo que ver toda la historia. El arte de la sanación es asociar la historia de la persona con el conflicto, ¿sí? Y entonces se vuelve mucho más compleja ahora la enfermedad. Ya la vimos desde el punto de vista arcaico, que tiene una intención. Ya vimos que
que hay un sentido que descubrió Hammer, pero con la psicosomática es más compleja, ¿sí? ¿Y cuál es la complejidad? Ya tenemos el slide, Sharon. Ah, No, no, ¿verdad? déjame volverlo a poner, a ver si ya cargó. A ver. Ahí está el iceberg, ya lo vi. Sí, ya vi el iceberg, Sharon. Si no, en todo caso, lo convierto en imagen para que lo puedan ver todos. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, en el caso de la alergia alimenticia, por ejemplo, al gluten y la lactosa, es un problema de la gestación, ¿sí? Porque ¿dónde tienes tu primera experiencia de lactosa? En la gestación, cuando digo gestación, no gestación, perdóname, en el proyecto sentido gestacional. ¿Y qué es el proyecto sentido que al ratito voy a dar, terminando con ustedes? Yo de loco, ¿a qué me meto en estas cosas? Empecé a las 11, termino, no, nomás les digo adiós y gracias, y ya me voy a dar proyecto sentido. Proyecto sentido es algo que un francés nos propuso, pero que en noviembre Gabriel Castellá va a hablar también de eso y se llama la teoría de vida. Entonces tenemos dos corrientes que manejamos en memoria emocional. ¿Y qué es el proyecto sentido de Mar Frechet? Una temporalidad. El proyecto sentido es lo que sucedió en el bebé un año antes de su concepción, su gestación y su primer año de vida. Entonces hay que descubrir qué pasó, cuál es el evento, porque la pregunta que me hace Karen es sobre la lactosa. La primera experiencia es el amamantamiento, pero ¿qué sucede alrededor de eso? Es lo que hace el sistema psíquico de protección. Les voy a decir, está complicado, porque no pensaba hablar sobre esto, pero contesto. Lo que hace el cerebro o el sistema psíquico de protección, que ya no es la biología, sino la psique, hace una inhibición del trauma o del shock. O sea, lo hace chiquito, lo inhibe, la violación, hace un movimiento que es poner su atención en qué. Se mueve y pone su atención en otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Los alergenos. Y entonces esto es lo que podemos entender como el riel de una enfermedad. Existe esta parte consciente que alguien decía 5, 7, no importa, es la parte consciente y esto tiene que ver con las experiencias. ¿Lo puedes hacer un poquito más grande, Charito? ¿Sí? Las experiencias, las emociones, ¿sí? Ahí está mejor, gracias. Experiencias, sentimientos, emociones, y es la parte visible, es lo que ustedes ven. La punta del iceberg es el síntoma, pero ese síntoma está hecho de un camino o de una construcción inconsciente donde están las experiencias del adulto, los programas de la adolescencia o las experiencias del adolescente, la infancia, la gestación y el transgeneracional. Entonces, todo esto, en alguno de estos puede estar el programante de una enfermedad. Y tú hoy, cuando ves una enfermedad, ves la manifestación de un programa que se instauró como experiencia o bioshock en tu vida. Y puede ser estos distintos escenarios. La vida adulta, la vida del adolescente, la vida de la infancia, la gestación o una herencia familiar. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Sharon. Voy a regresar a las diapositivas. ¿Sí? Uy, se fue hasta atrás. Bueno, como cambiamos, porque me quitaste la otra, me dejaste esta. Ok, bueno, denme un segundo, vamos a regresar a estas. Y entonces la psicosomática nos está proponiendo que existen distintos niveles para poder entender la enfermedad. Y entonces hay una enfermedad detonante, ¿sí? Expresada, pero hay programas o experiencias que se construyeron para que se dé esa enfermedad.
Y eso tiene que ver con la historia del individuo. Y que la clave de la sanación, por eso les digo que al final, y también es bien importante esto, la sanación no es un acto instantáneo, es un proceso. Y que igual que como cualquier proceso terapéutico, lleva tiempo. Y que la principal cuestión de una persona que se dedique a esto es mantener la integridad de las personas. ¿Y qué es la integridad? No, no sobreexponer a una persona. Si hay una experiencia de violación y que detonó en una enfermedad, si la persona todavía está con la enfermedad, entonces significa que hay todavía un bioshock activo y entonces hay que ir llevando poco a poco a la persona. ¿Qué más nos propone la psicosomática? La psicosomática nos dice que detrás del síntoma hay una lógica y que esta lógica empieza por entender el síntoma y que el síntoma es la clave de la curación, ¿sí? Y que el síntoma, su clave o el punto central de la curación es, porque ya estamos entrando a la curación, entender para qué es el síntoma y cuál es la lógica, encontrar el sentido de por qué está ahí. Porque si no estuviera la enfermedad, estaría activo el conflicto. Y entonces, a este conjunto de síntomas le llamamos el conjunto conflictivo. Entonces aquí ya está más interesante, porque hay un conjunto conflictivo. Y entonces el reto de la psicosomática para poder entender una enfermedad es resolver este enigma donde hay un proceso de la psique, que es el proceso de protección, y hay un proceso de conversión llamado enfermedad para manifestarse, para mantener al individuo. Entonces, ¿qué es el proceso de conversión? Hay un psicochoc, un bioshock, un Dirkhammer shock, como le quieran llamar, porque así se encuentran en las literaturas de las distintas corrientes. Hay una experiencia traumática que para preservar la integridad del individuo va a ser un proceso de manifestación orgánica, o sea, un proceso de conversión. ¿Y qué es esto? Es trasladar un estrés, una energía a otro lado. La enfermedad es como una válvula de escape. Y que es como un olla express. Aquí hay un estrés a tope. Y entonces la enfermedad es una válvula de escape para la salida de ese estrés y para mantener esa olla a raya. Pero no puede estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una solución paliativa. ¿Sí? Si ya te llegó la invitación, mira. Pero sí van a dar la grabación, ¿verdad? Chicos, sus micrófonos. Ah, sí, no lo sé. Eso sí, no sé. Yo creo que sí. Sharon, ¿me puedes ayudar? Ahí aparece. Porque es lo que ella me dice, que si no lo puede ver, pues verá Sharon. después. Pero sí, de cerebro. Ya, no manches, se desconectaron un Sharon, montón. Sharon. Es lo que ella dije, sí. Dios mío. Porque les Se nota que es gustó Mercurio esta retrógrado. hueva. Es que es el horario, yo pienso. Déjeme hablarle a mi equipo. Pues sí, pero pues ya sabes que son sus fechas. Se están oyendo, chicos. Pues ya le estoy diciendo que sí va a quedar grabado. Sí, de hecho sí va a quedar grabado. Que lo compartamos es diferente. Chicos. Dios mío, qué vergüenza. Una disculpa por mi equipo. No, de verdad, tache. Hola. Guarden sus micrófonos, Uri, se están escuchando todos. Por Por favor, apaguen sus micrófonos. Sharon, ¿me puedes ayudar? Dios, una disculpa. Bueno, hasta las mejores familias fáciles. Me acaban de ver un bioshock mío. Bueno, entonces el conjunto conflictivo es más específico porque está hecho de una situación, un evento, una preocupación que se sostiene, un resentir, un contexto emocional, y el contexto emocional tiene que ver con estas emociones, como las viví: tristeza, miedo, enojo y un sentimiento.
impotencia, desvalorización, etcétera. Entonces, esta es toda la historia de una enfermedad. Y entonces es mucho más específico. La psicosomática es este siguiente, o si no lo quieren ver como un siguiente nivel, otro camino diferente a la descodificación, donde es mucho más específico y es más preciso, ¿sí? Dice que si esperamos, sí, se lo vamos a tener que compartir, porque decían que no, se los vamos a compartir. Claro que sí, ¿sí? Y entonces el conjunto conflictivo, vean, puede manifestarse de dos maneras. Aquí está más complicado. Un conjunto coyuntural. ¿Qué es un conjunto conflictivo coyuntural? La historia de Hammer. La historia de Hammer hay una muerte y hay un síntoma, ¿sí? Eso se llama un conflicto coyuntural. Él no había tenido toda su vida cáncer. Él llega a la vida adulta y él encontró que el detonante o el bioshock de su cáncer tiene que ver con la pérdida de su hijo, porque lo asesinaron. Él murió, su hijo. Y es un evento coyuntural, porque es en un momento como si fuera un sesgo en mi vida, algo que rasga mi vida, es una coyuntura, es algo que irrumpe mi vida, y yo llevo una vida normal, y de pronto algo invade mi vida. Ese es el evento coyuntural. Pero existen otros eventos, el evento conflictivo estructural. ¿Y cuál es un evento estructural? Es un evento que se construye con el paso de mi vida y que se dio a una edad muy temprana. Cuando me hablan de una diabetes tipo 2 de los 30 de una persona, es un evento coyuntural. Pero cuando están hablándome de un conjunto conflictivo estructural, una diabetes tipo 1, ¿sí? De un jovencito o de un niño de 7 años, que es más bien, lo voy a poner en este contexto, que es, tengo una consulta de una mamá que su hija tiene a los 2 años diabetes. Ese es un evento estructural. ¿Por qué? Porque se da este bioshock, este shock en su vida, pero va a construirse también con la persona. Y si Hammer nos propuso que también hay un aspecto psíquico, o sea, un comportamiento, una forma de vivir, de sentir, de estar, ¿sí? Esta persona va a crecer con esta estructura, va a estructurar esta enfermedad y la va a conformar. Por eso hay eventos que son coyunturales o bioshock coyunturales y bioshock estructurales. Entonces son bien diferentes. Y eso es más específico que trabajar. Por eso cuando me decía alguien, oye, ¿qué significa esto? Pues primero tengo que ver toda la naturaleza del síntoma. Y no es lo mismo trabajar un evento coyuntural. Esos son los más rápidos de sanar, porque es un evento reciente, pero cuando hay toda una historia, no saben cuántos casos hay de personas que tienen mucho tiempo con una enfermedad, ¿sí? Y es un evento estructural y entonces el tratamiento es distinto. Agradezco si pueden compartir todo lo relacionado con el taller. Sí, claro. Mis chicos me están mandando mensajes en privado, los van a atender, chicos, no se preocupen. Dice Gisela, ¿podrían enviarme la bibliografía también para conocer más acerca de la psicosomática clínica? ¿Qué crees? Te voy a regalar a Gisela eso. Vas a hablar a los chicos y ellos te van, segurito te van a decir, compra este libro. Espérame. Principios de la psicosomática clínica humanista. ¿Dónde lo vas a conseguir? Con nosotros? Porque nosotros somos editores y difusores del Dr. Celán, así que con gusto se los mandamos y grabado. ¿Sí? Y entonces se va a complicar más, porque un evento conflictivo puede ser coyuntural, unifactorial. ¿Qué significa eso? Que tuve una enfermedad que se construyó en un momento de mi vida y que fue un solo factor lo que lo detonó.
Y también puedo tener un evento unifactorial, estructural, o sea que fue un evento con el cual yo fui creciendo y fui estructurándome con esta experiencia, ¿sí? Pero también podemos tener conflictos multifactoriales. Y entonces también puede haber, que ese es lo complejo de la enfermedad, que pueden haber una serie de factores. Por eso no me gustaría yo contestarte, esto significa esto, porque eso sería como un checklist. Y claro que cuando vienen a una plática y me dicen, oye, ¿qué significa esto? Pues sí significa, tiene un significado, pero no es la manera de abordar la terapia, porque tendremos que hacer un proceso de indagación y de proceso terapéutico para poder entender si fue un factor o varios factores los que detonaron esa enfermedad. Y entonces hay distintos factores o distintos eventos que generan la enfermedad. Entonces pueden ser varios bioshocks, o sea, varios factores. Y que estos factores se pueden dar a nivel coyuntural, o sea, en algún momento de la vida adulta, o a nivel estructural, que es a principio de nuestras vidas. Por ejemplo, el caso del problema de la lactosa, ¿sí? Puede ser un evento unifactorial, coyuntural, o sea, la experiencia de mamá, ¿sí? Porque es la que mandaba pecho a mamá. O puede ser un evento coyuntural, ¿sí? De una leche, ¿sí? Que nos hizo mal en algún momento de nuestra vida. Entonces, hay precisiones, hay matices. ¿Qué es lo que les estoy tratando de abrir hoy? Hoy quiero hacer un resumen antes de seguir adelante. Hoy, ¿qué te puedes llevar? ¿Sí? Hoy, ¿qué podemos incorporar a nuestra estructura y a nuestros mapas mentales? Nueva información. Primero, que la enfermedad tiene reglas. 2, que tiene un sentido. 3, que no va a matarte, que la enfermedad está queriendo mantenerte la vida, pero que hay algo que se llama bioshock, psicochoc, que está ahí activo y que mientras tú no resuelvas ese problema, el arco reflejo, si lo podemos denominar de esta manera, va a ser el síntoma. El doctor Selam, que es el padre de la psicosomática clínica humanista, que tiene este libro, tenemos muchos de estos, dice, síntoma está aquí y el conflicto está acá. El doctor va a trabajar este síntoma, pero nosotros vamos a trabajar este conflicto. Por eso tenemos esta oportunidad, los que nos dedicamos a esto. Yo no veo, por ejemplo, si veo un cáncer de mama, yo no voy a agarrar y ver, no puedo ver lo físico, porque sería darle el tratamiento como lo hace la medicina. Lo que vamos a trabajar es el conflicto. Y el primer paso de la sanación es encontrar el origen de la sanación. Y las siguientes etapas tienen que ver con ir disminuyendo este conflicto. Entonces, dice el doctor Salomón Selam, está el síntoma y está el conflicto. Disminuye el conflicto, disminuye la enfermedad porque disminuyó el conflicto. Y entre más disminuye, menos enfermedad. Y cuando no hay enfermedad, es que el conflicto se solucionó, ¿sí? Qué bonito que quieran la grabación, ¿no? Pues, en algún momento, si quieren, hasta doy una plática pública, estaría muy bonito, ¿no? Pero bueno, entonces, para la psicosomática clínica, todo tiene que ver con el sistema psíquico de protección, ¿sí? Entonces, la enfermedad, no, ahí le pusieron mal, no era S, es C, mis chicos. La enfermedad es una solución biológica, como hemos estado viendo, paliativa y transitoria, no es definitiva, ¿sí? Entonces es importante destacar que la enfermedad no es la solución, es un comodín, es es como ponerle un parche a algo que se está saliendo. Sí es una solución paliativa, pero no definitiva. La idea es trabajar a profundidad en esta sanación. Entonces, ¿qué es para mí este proceso de sanación? Un acto inconsciente y automático. ¿Es la enfermedad un acto inconsciente rápido, una respuesta rápida y automática?
¿Por qué automática? Porque es como prender algo y reacciona. Automática significa que ya está programada para responder así. Y entonces, cuando hablamos de que es un tema automático e inconsciente, la tarea de cualquiera de las personas que quieran sanar es trabajar en este acto inconsciente. ¿Y cómo? Y aquí es donde entra la propuesta que yo les quiero hacer. Uh-huh. Ah, sí, un diagnóstico no es un veredicto, sí, claro, muy cierto. La enfermedad no tiene que ver con la moral, ¿sí? No tiene que ver con que me comporte bien o me comporte mal. No es privativo de los que se portan mal o de los que se portan bien. Por ahí anda mi mamá y siempre pongo, ahí está Griselda, muchas gracias, Grisela. Entonces mi mamá en algún momento me decía, es que no puedo creer por qué las personas que son narcotraficantes no se enferman y otros que son tan buenos se mueren. No tiene que ver con una impartición de justicia a la enfermedad. Ella, cuando empezó a estudiar conmigo y después terminó estudiando con el doctor Serán, ahora ya sé que tiene claro que no es así la enfermedad. Porque no tiene que ver con cuántas cosas positivas he hecho, cuántos no. No tiene que ver con algo malo, es otra cosa. Tiene que ver con una gestión de tu inconsciente, de tu cerebro inconsciente, para mantenerte en equilibrio, para solventar tu estado emocional. Y que si no existiera esto, podrías colapsar, ¿sí? Y entonces, este sentido tiene una lógica y es mantener al individuo vivo, ¿sí? Y entonces la enfermedad tiene que ver con un trabajo personal. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes se dedican a evaluar su vida? ¿Cuántos de ustedes se dedican al final de la jornada a evaluar qué fue lo bueno, qué fue lo malo? ¿Cuántos de ustedes después de un problema van a terapia? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de las asignaturas que no hemos resuelto? Eso es vivir en piloto automático, inconscientemente. Claro, tenemos conciencia de que cuando tenemos una muela, vamos a ir al doctor. Claro, estamos conscientes de cuando hay una diabetes, tenemos que ir con el doctor. Pero si hiciéramos este trabajo de incorporar el proceso de la autoobservación, ¿sí? Y que ahora que estamos incorporando esta nueva información, saber que un problema de tristeza, de enojo, sostenidos nos puede llevar a manifestarse un síntoma, nuestra vida cambiaría. Porque ese es el tema de la enfermedad. Para un servidor, para mí, la enfermedad es un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de conocer y de ver algo que yo no quise ver, como por ejemplo la pérdida de un ser querido o el enojo de un robo, etcétera, y que darle la vuelta u olvidar o no querer ver no va a cambiar eso. Al contrario, va a manifestar la enfermedad más fuertemente y que algunas situaciones no es por quererlo olvidar, sino porque se guardaron ahí y estamos hechos de experiencias que están ahí en nuestro inconsciente y que la enfermedad se manifiesta como el diálogo que el cuerpo está tratando de establecer contigo y decirte, hola, veme, escúchame, yo tengo algo que decirte. Hay muchísimos protocolos para trabajar la enfermedad y uno de esos protocolos se llama el diálogo con el órgano. Y el proceso terapéutico es que el órgano dialoga con la persona. Y no saben qué maravilloso es ese protocolo, porque el órgano está hablando con la persona y la persona se da cuenta que sí hay cosas que
no hemos podido hablar y que más que una información para poder revisar con el doctor, es la oportunidad de poder conocerme, de poder ver mis miedos, mis demonios, mis tristezas, todo lo que yo no he podido resolver y la enfermedad de pronto entonces me remite a hacer un proceso de investigación personal. No es un trabajo que alguien va a venir a hacer por ti, es un trabajo personal que te va a ayudar a ver todo esto que puedes equilibrar amorosamente y al final estar en paz, porque la paz de tu cuerpo viene de la paz de tu alma. Y si está en paz tu alma, tu corazón, tus células y tu cuerpo también. Y entonces aquí es donde viene la parte espiritual. ¿Qué es lo que te mantiene en preocupación? ¿Qué es lo que te quita este sueño? ¿Qué es lo que te hace que no puedas vivir o estar bien? ¿Qué es eso que sigue pendiente en tu vida? Y viene la enfermedad a decirte, estoy haciendo esto por ti, pero yo también quiero que hagas algo por mí. ¿Y qué es? Escúchame, obsérvame, dame la oportunidad de demostrarte que esto que tú viviste, yo me hice cargo por ti. Y ahora yo te pido, cuando me veas, que tú lo resuelvas. Y les quiero dejar una frase que no estaba, pero creo que como me siento y lo siento, les va a ayudar, ¿sí? Les va a ayudar a detonar más en la sanación, porque esa es la parte, me decía mi equipo, queremos que, digo, está padrísimo, me piden, no, haz esto como si fuera, enchilame una enchilada, ¿no? Y entonces me decían, tienes que darles a las personas algo muy positivo. Yo creo que esto puede ser muy positivo para sanar. Dice, con esto tienes que cerrar. Bueno, pues no lo tenía claro, pero ahí les va. Y si quieren apuntar, déjenme poner aquí, porque no lo tenía programado. Y aquí va. No está aquí, pero se los vamos a mandar también y hasta les vamos a mandar cómo con un dibujo bien bonito. No desees la sanación, se llama esta frase o esta oración para ustedes. Simplemente deja de desear, pues es tu propio ego quien desea, y al hacerlo, estás creando más resistencia, estás generando más malestar. No desees sanar, no hay que desear nada, únicamente observa todo tal cual es, sin poner resistencia, sin desear que desaparezca. Pon atención a tu irritabilidad, a tu tristeza, a tu enojo, a tu negatividad. Mantente como el observador, permitiendo ese dolor. Abrázalo, acéptalo, penetrando en el núcleo más profundo de tu emoción. Deja que el dolor te impregne completamente, permitiendo que esté ahí y no desees que desaparezca. Tan solo siéntelo como una parte de ti. Obsérvalo, mantente alerta y consciente y no desees la sanación. Solo permite que todo sea sabiendo en cada momento que tan solo es una proyección de nuestro estado interior y que tú como totalidad eres fuente de todas las posibilidades y que todo lo creado no debe ser rechazado. Cuando llegues a este punto de comprensión, dejas de desear sanar y entonces paradójicamente la sanación sucede de verdad. Y con esto quiero cerrar para entrar a las preguntas y respuestas y es, al comprender, como es lo que estamos tratando de establecer el día de hoy, que la enfermedad se produce por nosotros, veremos que la curación no es un acto, es un acto sobre nuestra vida y no sobre la enfermedad. Y eso es lo que les quiero proponer. Es un trabajo personal la sanación. Y la enfermedad es esto que dejé pendiente en mi vida.
es ese duelo bloqueado que dejé y que está inconcluso por resolver. Así que hoy podemos tener esta aportación como algo diferente, una parte muy alentadora para poder trabajar con la enfermedad. Y sé que muchos de los que están aquí van a tener el interés de investigar más. Y claro que vamos a dar más masterclass, ¿sí? Porque esa es la idea. Estamos tan acostumbrados a que nos dan el día de hoy bien poquito en las masterclass, por eso dije, no, vamos con todo, a dar información que pueda cambiar. 4 horas de un taller creo que nos puede ayudar mucho y vamos a abrir más panoramas para ustedes. Y sé que van a investigar, así que si quieren investigar, está la página de Memoria Emocional, donde tenemos un acervo cultural enorme de notas y de testimonios y de información que pueden ustedes aprender ahí. También pueden aprender a través de nuestros talleres, y va a haber talleres donde si tú deseas profundizar, puedes ir a nuestros talleres, pero también va a haber terapias y también puedes profundizar y trabajar más profundamente. Pero si esto te está llamando poderosamente, puedes también estudiarlo, porque yo simplemente di las bases a profundidad, pero hay mucho por entender y trabajar. Entonces, yo les propongo, ¿sí?, que si estás interesado, estudies